¿Por qué subió 10 millones en una hora? Pues si no quiere, no lo compre. De todos modos, es un desperdicio venderlo. Esta es la única forma de salir de todas tus deudas. Si alguien te presta 80 millones, es eso por 9. Podrías pagar toda tu deuda y aún te quedarían 20. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por tener un lugar propio en el mundo? Para No Woo Seong, un oficinista común en Seúl, la respuesta es absolutamente todo. En un mercado inmobiliario al borde del colapso, logra adquirir el apartamento de sus sueños. Pero la alegría se convierte pronto en un calvario. Las deudas lo asfixian y un extraño ruido proveniente de los pisos superiores empieza a fragmentar su realidad. Entre el pánico financiero y la sospecha de que sus vecinos esconden algo oscuro, el silencio se vuelve un lujo inalcanzable y la misma estructura del edificio parece conspirar contra sus habitantes. Hablo de la película Mis 84 metros cuadrados. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Todo inicia cuando las noticias informan que los precios de los departamentos en Seúl han alcanzado máximos históricos nuevamente. En respuesta a este aumento continuo, el gobierno prevé implementar regulaciones de préstamos sumamente estrictas, por lo que los expertos aconsejan aprovechar la oportunidad inmediata para comprar y recomiendan no dejarla pasar bajo ninguna circunstancia. Acto seguido, conocemos a No Woo Seong, un oficinista común de unos 30 años que viaja en un tren mientras habla por teléfono. Asegura que llegará en unos minutos, pero la persona al otro lado le advierte que, si no llega a tiempo, perderá una oportunidad única en la vida. Woo Seong baja del tren y corre con todas sus fuerzas hasta llegar a una oficina inmobiliaria. Su intención es comprar un apartamento, pero al llegar descubre que el precio se ha disparado excesivamente en poco tiempo. Los dueños, con indiferencia, le dicen que si no le interesa, no lo compre. Después de todo, consideran que venderlo es casi un desperdicio debido a la enorme fila de personas esperando por la propiedad. Bajo una presión abrumadora, Woo Seong decide arriesgarse y comprarlo. Para lograrlo, utiliza todos sus ahorros, su paga de jubilación, pide una hipoteca e incluso compromete el campo de ajo de su madre. Sin embargo, las cosas no resultan como él esperaba, pues su sueño de vivir feliz junto a su esposa se ve amenazado. 2 años después, su apartamento se ha convertido en un caos absoluto, con basura acumulada por todos lados. No tiene siquiera una cama ni aire acondicionado, solo cuenta con un pequeño ventilador, ya que se ve obligado a ahorrar electricidad al máximo. Ahora vive completamente solo y se encuentra asfixiado por las deudas con el banco, enfrentando serias dificultades para pagar los altos intereses de su préstamo hipotecario. Por si fuera poco, el mercado ha dado un giro drástico y ahora hay un exceso de viviendas en venta debido a una estrepitosa caída de los precios inmobiliarios. A pesar de la crisis, los expertos aseguran que, históricamente en Seúl, los precios tienden al alza y que subirán en poco tiempo. Recomiendan no rendirse, advirtiendo que si venden ahora se arrepentirán profundamente, por lo que No Woo Seong decide esperar. Al llegar a su trabajo, la situación no mejora, pues su jefe se burla cruelmente de él. Le dice que habría sido mejor comprar criptomonedas en lugar de ese apartamento, llamándolo básicamente idiota por pedir préstamos impagables e invertir los ahorros de toda su vida. Su superior afirma que la economía está en ese estado por culpa de adictos a la inversión y la especulación. Woo Seong se defiende diciendo que él no es un adicto, sino que simplemente vive en su propio apartamento, a lo que su jefe replica que solo pasó de ser pobre a ser un pobre con casa y profundamente endeudado. Durante la hora de descanso, No Woo Seong sale a fumar con su amigo y compañero de trabajo. Su amigo le aconseja que debe aguantar los desplantes de su jefe, ya que no tiene otra opción debido a la enorme deuda que debe saldar. Woo Seong le asegura con firmeza que resistirá. Sin embargo, su compañero le pregunta si está completamente seguro de no querer vender el apartamento, especialmente porque cada mes debe pagar en intereses más de lo que percibe como salario. Woo Seong insiste en que no puede vender ahora porque los precios podrían subir, pero su amigo le sugiere considerar la posibilidad de que sigan bajando y le pide que se dé por vencido. Woo Seong responde que aunque lo ofreciera, nadie lo compraría y además no tiene dinero suficiente ni para pagar una renta básica. Su amigo expresa su preocupación, señalando que Woo Seong luce demacrado y ya ni siquiera se afeita. Él simplemente explica que los ruidos de sus vecinos no lo dejan dormir. Antes de volver, su amigo menciona que el jefe organizará una fiesta y quiere que asistan. Planean embriagarlo para sacarle consejos de inversión y descubrir cómo se hizo rico. Al terminar la jornada, Woo Seong espera a quedarse solo. Tras asegurarse de que no hay nadie, recoge todos sus aparatos electrónicos recargables que trajo para cargarlos en la oficina y así ahorrar electricidad en su apartamento. Finalmente entra en la cocina y se lleva snacks y bebidas para evitar gastar más dinero.
Al llegar a su apartamento, Woo Seong se encuentra con varias notas pegadas en su puerta. En ellas, los vecinos le reclaman que sus hijos están intentando estudiar y no pueden concentrarse debido al excesivo ruido que él supuestamente genera. Mientras esto ocurre, vemos que alguien lo está grabando sin que él se dé cuenta. Ante esta situación, Woo Seong decide quejarse en la oficina de mantenimiento, denunciando que son sus vecinos quienes hacen demasiado ruido. El personal le informa que ya intentaron llamarlos, pero nadie responde al intercomunicador. Woo Seong les exige que vayan a decírselo en persona y aprovecha para mencionar que los vecinos de abajo no dejan de poner notas en su puerta. Insiste en que les aclaren que él no es el responsable de los ruidos. Para ahorrar electricidad, Woo Seong no enciende las luces de su hogar. En su lugar, utiliza lámparas recargables que carga durante su jornada laboral. Además, tiene un segundo empleo como repartidor de comida por las noches. Al regresar de su turno, encuentra aún más notas pegadas en su puerta. Durante la madrugada, el ruido persistente de los vecinos lo despierta nuevamente. Al revisar la pantalla del intercomunicador para ver quién está afuera, descubre a una señora. Es ella quien escribe las notas. Woo Seong sale y le explica que él no causa los ruidos y que también se acaba de despertar por ellos. Ella insiste en que su esposo está seguro de que el escándalo proviene de su apartamento. Indignado ante la incredulidad de la mujer, Woo Seong intenta entrar, pero ella sostiene la puerta para impedir que se cierre. En tono amenazante, le advierte que no querrá que su esposo suba personalmente porque se va a enojar mucho. Molesto por la amenaza en su propia casa, Woo Seong la reta a que entre y compruebe por sí misma que él no hace ruido. La señora ingresa y extrañamente en ese momento todo está en silencio. Con un tono aterrador, ella le dice que ha sido bastante paciente y se marcha. Inmediatamente después de que ella sale, los ruidos provenientes del piso de arriba comienzan de nuevo. Woo Seong sube al piso superior y explica al vecino que la mujer del piso de abajo se queja constantemente por ruidos que impiden estudiar a sus hijos. El hombre responde que sufre el mismo problema. Él también escucha estruendos y el vecino de abajo ya ha subido varias veces a reclamarle, advirtiendo que si el escándalo nocturno persiste, se arrepentirán. Woo Seong decide entonces subir un nivel más. Allí, otro hombre niega ser la fuente del ruido. Explica que su excusa sobre no oír la alarma es solo un pretexto laboral, pues ni siquiera la programa. Insiste en que los disturbios provienen del piso de arriba, donde madrugan demasiado. Woo Seong duda, ya que está en el piso 14 y la distancia es grande, pero el hombre lo insta a comprobarlo. Finalmente, Woo Seong llega al último apartamento y encuentra a un anciano que vive con su esposa y un perro. Al pedirle silencio, el hombre, confundido, asegura que apenas puede caminar y pasa el día sentado. Woo Seong insiste en que los sonidos coinciden con su despertar y con la alarma de su móvil. Ante esto, el anciano reacciona con furia y amargura, exige pruebas de las acusaciones y afirma que la gente hace ruido simplemente por estar viva. Sentencia que los culpables deben ser quienes viven por encima de ellos y le ordena que, si tiene alguna queja, se dirija directamente a la presidenta de los residentes. Woo Seong llega al último piso, pero nadie responde a su llamado. Cuando está por retirarse, la presidenta de los residentes abre su puerta y lo invita a pasar, explicando que alguien la contactó por el intercomunicador. Ella adivina que su visita se debe al ruido y Woo Seong confirma que todos los vecinos lo enviaron hacia arriba. La mujer cuestiona esa lógica, explica que debido a los muros de carga del edificio, es casi imposible distinguir si un sonido proviene de arriba o de abajo. Ante la duda de Woo Seong sobre si la estructura es el problema, ella sentencia que los edificios no hacen ruido, sino las personas. Agobiado, Woo Seong confiesa que el acoso de su vecina lo está volviendo loco. La presidenta promete encargarse y le entrega dinero como compensación. Le pide su cooperación para mantener la armonía en la comunidad y demuestra conocer bien su situación. Sabe que vive solo, que teme vender por si los precios suben y que se siente juzgado por sus amigos. Finalmente, le pide que resista y mantenga la calma hasta que se inaugure la nueva línea de metro, advirtiéndole que es un momento crítico en el que no pueden permitirse ningún error que afecte el valor de la propiedad. Cuando Woo Seong regresa a su apartamento, advierte de inmediato que su bicicleta ha sido dañada. Está convencido de que la responsable es su vecina, por lo que le toma una fotografía al desperfecto y se la muestra a su amigo. Al verla, su amigo le pregunta si no debería acudir a la policía, pues la situación ya podría considerarse una forma de chantaje o acoso. Woo Seong responde que hacerlo solo lograría enfurecerlos aún más y recuerda que la presidenta le advirtió que fuera cuidadoso. Su amigo insiste en que no puede permanecer en silencio únicamente porque ella le dio dinero, pero Woo Seong replica que la cantidad recibida fue suficiente para cubrir los intereses. Aún así, su amigo le advierte que eso no resolverá el problema de fondo. Luego, su amigo le cuenta que la noche anterior logró emborrachar al jefe y, aprovechando la situación, descubrió todas sus señales criptográficas. Le muestra cómo la moneda GB se dirige hacia su punto más bajo durante la noche y cómo, una vez alcanzado ese nivel, rebotará con fuerza hasta llegar a su máximo histórico del 815% el 15 de agosto.
domingo, día de la liberación. Después de ese pico, la moneda se desplomará, por lo que el plan consiste en comprar cuando alcance los 815 wons para obtener un rendimiento del 815%, es decir, una ganancia equivalente a 9 veces la inversión inicial. Para reforzar su argumento, le enseña cómo la Rora Coin cayó hasta los 500 wons y luego se quintuplicó, explicándole que así fue como el jefe construyó su fortuna. A pesar de todo, Woo Seong se muestra desconfiado. Su amigo le dice que no necesita convencerlo de inmediato, ya que esa información es extremadamente valiosa. Woo Seong admite que no tiene dinero, aunque le gustaría invertir. Su amigo lo anima entonces a solicitar un préstamo privado, asegurándole que es completamente seguro, que así podrá salir de todas sus deudas e incluso le sobrará dinero. Woo Seong se niega al principio, afirmando que no pedirá un préstamo para algo que no considera totalmente confiable. Sin embargo, aún con sus dudas, se comunica con los prestamistas, solo para recibir una notificación en la que se le informa que no es elegible para un préstamo. Poco después, recibe un mensaje de Jong Yong-seok, quien le dice que ha oído que está buscando dinero y le recomienda utilizar su apartamento como aval. Esa noche, Woo Seong revisa constantemente la página de inversión y observa cómo el valor desciende, acercándose a los 815 wons tal como su amigo le había advertido. La distracción es tal que incluso es atropellado por una motocicleta. Exhausto y abrumado por todo lo que está viviendo, llama a su amigo y le confiesa que detesta su situación actual, que ya no quiere seguir así. Le pregunta si está realmente seguro de que lo que predijo va a suceder. Su amigo le responde que sí y le pregunta si ya le han concedido el préstamo. Finalmente, con determinación, Woo Seong le dice que lo hará. Woo Seong se dirige a la oficina donde se conceden préstamos y explica que el anuncio de renta de su apartamento ha sido modificado a venta. Expresa que necesita con urgencia el contrato y el pago de la cuota inicial ese mismo día. Al día siguiente, el hombre con quien habló logra conseguirle un comprador. Woo Seong solicita un adelanto de 85 millones de wons antes de firmar el contrato y pregunta qué ocurriría si decidiera cancelarlo antes de completar el pago total. Le explican que, en ese caso, estaría obligado a pagar el doble de la suma al comprador. A pesar del riesgo que implica esa condición, Woo Seong decide firmar el contrato. Sale apresuradamente, corriendo todo lo que puede, pues su teléfono está a punto de quedarse sin batería. Al llegar, llama de inmediato a su amigo y le dice que ha conseguido el dinero, al menos el pago inicial, y que una vez obtenga las ganancias, cancelará el contrato. Su amigo le recuerda entonces que debe comprar justo cuando el precio de la moneda alcance los 815 wones. Woo Seong sigue sus instrucciones al pie de la letra. En el momento exacto en que la moneda toca ese valor, realiza la compra y pasa toda la noche observando atentamente la gráfica, sin apartar la vista de la pantalla. Durante el día, su amigo lo llama. Ambos están eufóricos al comprobar que el precio se ha duplicado y que las gráficas continúan en ascenso. Sin embargo, su amigo lo tranquiliza y le advierte que no pueden perder la cabeza antes de cobrar. Le indica la fecha y la hora exactas en las que la moneda alcanzará su punto máximo y le recalca que en ese momento deberán vender para asegurar un retorno del 815%. También le advierte que si algo no parece ir bien, tendrán que vender de inmediato y mantenerse atentos durante todo el día señalado. Animado y lleno de optimismo, Woo Seong organiza su apartamento y lo limpia a fondo. Por primera vez en mucho tiempo, siente que todo marcha correctamente. Más tarde se queda dormido, pero es despertado por los ruidos que escucha. Poco después, su vecino del piso 15 llega a su puerta y le dice que quiere comprobar qué está ocurriendo. Convencido de que no es él quien provoca esos ruidos, Woo Seong lo deja pasar sin temor. Sin embargo, en cuanto el vecino entra, los ruidos cesan por completo. Frustrado, Woo Seong se pregunta cómo es posible que no se escuche nada cuando hay otra persona presente y comienza a sospechar que lo están vigilando. Woo Seong le dice a su vecino que los responsables son los vecinos del piso inferior, a quienes considera extraños y de quienes sospecha que podrían estar vengándose de él. El vecino no le cree, asume que Woo Seong es el culpable y se marcha. Enfurecido y convencido de que los vecinos de abajo son quienes provocan los ruidos, Woo Seong comienza a golpear el piso con fuerza. En ese momento, al mirar hacia la ventana, se da cuenta de que alguien lo está grabando mientras golpea el suelo. Woo Seong sale decidido a confrontar a sus vecinos, pero una joven lo intercepta acusándolo de ser el origen del ruido. Su reacción brusca la ahuyenta, dejándolo aún más inquieto. Al salir del edificio, otro vecino menciona que en el bloque contiguo hubo un asesinato por disputas de ruido y advierte que, si ocurriera algo similar allí, el valor de las propiedades caería en picado. Con horror, Woo Seong nota que el hombre es su vecino de abajo, el esposo de la mujer que lo acosa. Aturdido por la ansiedad, se encierra en su apartamento y se obsesiona con las gráficas de inversión durante 3 días, mientras los ruidos y los reclamos de otros residentes persisten.
Tras una serie de sueños angustiantes sobre su madre y la caída de los precios, despierta finalmente para descubrir que su inversión ha generado una ganancia del 480%. Sin embargo, el alivio es breve. Mientras observa las gráficas en su pantalla, los ruidos regresan con una intensidad insoportable. Superado por la desesperación, Woo-seong toma un martillo y comienza a golpear el suelo frenéticamente, una y otra vez. Poco después, llaman con fuerza a la puerta. Woo-seong abre y se encuentra con varios vecinos del edificio, quienes lo increpan airadamente por el ruido. Intentan entrar al apartamento, pero él se los impide. En ese momento, llega la presidenta de los residentes y pregunta qué está ocurriendo. Los vecinos le dicen que no pueden seguir viviendo bajo esas condiciones. Ella responde que si no pueden soportar el ruido, quizá deberían marcharse. Algunos comienzan a murmurar que Woo-seong provoca los ruidos a propósito para ahuyentar a los residentes y devaluar el edificio. Woo-seong, alterado, asegura que los vecinos del piso inferior lo han estado vigilando con un teléfono y que cada vez que alguien entra, dejan de hacer ruido para culparlo a él. Les pide que enciendan el teléfono y revisen el apartamento de abajo, convencido de que allí está la prueba. El vecino de abajo sugiere entonces que primero revisen el apartamento de Woo-seong. Algunos vecinos acceden y entran. Cuando el vecino de abajo intenta hacerlo también, Woo-seong le impide el paso. De pronto se escucha un ruido ensordecedor. Woo-seong insiste en que no es él, pero los vecinos encuentran en su apartamento un artefacto que produce un sonido intenso. Woo-seong no comprende cómo ese objeto llegó allí y, lleno de ira, enfrenta a su vecino de abajo, convencido de que fue él quien lo colocó. El vecino responde de forma despectiva y le dice, en pocas palabras, que está loco. Eso enfurece aún más a Woo-seong, quien comienza a gritarles a todos que se vayan. El vecino de abajo permanece dentro del apartamento y golpea a Woo-seong. Acto seguido, se arroja al suelo y finge ante los demás que ha sido agredido por él. En ese preciso momento llega la policía y se llevan a Woo-seong detenido. Desesperado, Woo-seong pide que le devuelvan su teléfono y cuando lo recibe descubre que la pantalla está rota. El pánico se apodera de él. Necesita retirar su inversión de inmediato o lo perderá todo. Entonces finge un fuerte dolor de estómago para que le permitan ir al baño. Uno de los policías le quita las esposas y Woo-seong aprovecha para salir corriendo, pero es alcanzado de inmediato. Logra zafarse momentáneamente del agarre y al ver una computadora en la oficina, entra a toda prisa y se encierra. Accede a la página de inversiones decidido a retirar todo su dinero. Sin embargo, los policías irrumpen en la habitación y le disparan con una pistola eléctrica. A pesar del dolor, Woo-seong hace un último esfuerzo. Regresa a la computadora y como puede, toma el mouse para presionar el botón de vender. No lo logra. Uno de los policías desenchufa el equipo y Woo-seong, paralizado por la descarga, pierde el conocimiento. Cuando Woo-seong se despierta, le informan que no es culpable, ya que han encontrado el video ilegal en el teléfono de su vecino y varios testigos han declarado que fue él quien lo golpeó. Sin embargo, a Woo-seong no le interesa nada de eso. Su única preocupación es retirar su dinero. Al llegar a su apartamento, enciende su laptop y descubre con desesperación que lo ha perdido todo. Ya es tarde. Cansado de todo, Woo-seong decide escribirle una carta a su madre y se dirige al balcón con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, en ese momento escucha un ruido. Con un impulso de rabia, Woo-seong toma un martillo y se dirige al piso de abajo, decidido a enfrentar a sus ruidosos vecinos. Pero en el pasillo se cruza con un vecino, quien le recrimina que le había advertido que se callara. Woo-seong, harto de la situación, le grita que él no es el culpable del ruido y furioso se abalanza contra él. Sin embargo, el vecino lo empuja, derribándolo al suelo. Luego, lo arrastra hacia su apartamento y está a punto de golpearlo, pero en ese momento ambos escuchan los ruidos. El vecino, al darse cuenta de que Woo-seong decía la verdad todo este tiempo, se detiene. Al ver la carta que Woo-seong le había escrito a su madre, el vecino comienza a comprender la magnitud del sufrimiento que ha causado la situación. Woo-seong le confiesa que, debido a los vecinos de abajo, su vida ya está arruinada. Deciden entonces unir fuerzas para confrontar a los responsables. Al llegar al apartamento de los vecinos de abajo, descubren que no hay nadie allí. Deciden investigar y buscar, y pronto se dan cuenta de que siguen oyendo los mismos ruidos. Finalmente descubren que no eran ellos los responsables del escándalo. Al inspeccionar más a fondo, encuentran los mismos recibos que Woo-seong recibió cuando vendió su apartamento. Es decir, los vecinos también están en proceso de vender su propiedad a la misma persona que le compró a él. El vecino, que ahora se ha aliado con Woo-seong, le revela que esas personas también son su casero, que han invertido en su depósito y probablemente poseen otros apartamentos en el edificio. Woo-seong le dice que ellos sabían que el metro llegaría en algún momento, por lo que están haciendo esos ruidos intencionadamente para poder comprar todo el edificio. En ese lugar está pasando algo, y el último piso parece ser el epicentro de todo. Su vecino le explica que, si encuentran pruebas de que ellos son los causantes del ruido, los contratos quedarían anulados, pues las amenazas de hacerlo público los obligarían
obligarían a cancelar los acuerdos. Una nueva esperanza comienza a nacer en Woo-seong. En ese momento, la presidenta de los residentes llama a Woo-seong a través del intercomunicador y le dice que le gustaría hablar con él sobre lo sucedido, pidiéndole que suba a su apartamento. Al llegar, la presidenta le pregunta si realmente fue su vecino quien se golpeó solo. Woo-seong, desconcertado, le pregunta por qué quiere saberlo. Justo entonces, ambos son interrumpidos por el vecino, ahora aliado de Woo-seong, quien se encarga de distraer a la presidenta. Woo-seong aprovecha la distracción y pide ir al baño. La estrategia funciona, y mientras tanto, dentro del apartamento, el comprador aparece. Le dice a la presidenta que Woo-seong estaba husmeando entre sus cosas en la habitación. Tras esto, Woo-seong y su vecino son echados del apartamento. Afuera, Woo-seong le confiesa a su vecino que está seguro de que ellos son los responsables del ruido y añade que vio una puerta de acero con un lector de huellas, de la cual probablemente provenga todo el sonido. Su vecino le dice que deben idear un plan. Ambos se presentan formalmente. Su vecino se llama Jin-ho. Este último le sugiere a Woo-seong que descanse, pues necesitan estar listos para poner el plan en marcha. Woo-seong revisa el teléfono que estaba conectado a los altavoces que provocaban el ruido en su apartamento. Al explorar la red, se da cuenta de que el dispositivo está vinculado a una red Wi-Fi. Decidido a averiguar más, se dirige al apartamento de Jin-ho y le pregunta si tiene acceso a internet. Jin-ho le responde que no, pero Woo-seong se da cuenta de que la señal proviene del propio apartamento de Jin-ho. En ese momento, Woo-seong está convencido de que Jin-ho ha colocado el teléfono y el altavoz en su apartamento para causarle molestias. Sintiéndose cada vez más desconcertado, Woo-seong sigue a Jin-ho hasta el sauna del edificio, un lugar al que Jin-ho lo había invitado anteriormente. En el umbral de la puerta, Woo-seong le dice que finalmente ha reconsiderado la invitación y acepta entrar, pero antes de ingresar le menciona que no tiene dinero. Jin-ho le responde que no es un problema y le ordena que pase, asegurándole que lo cobrará a su cuenta. Es en ese momento cuando Woo-seong aprovecha para intercambiar las llaves de los apartamentos sin que Jin-ho se dé cuenta. Dentro del sauna, Jin-ho le explica a Woo-seong a qué se dedica. Le cuenta que graba videos en lugares peligrosos y los vende a medios de comunicación, arriesgando su vida sin recibir reconocimiento. Relata cómo lo torturaron en esas grabaciones, mientras las cadenas de televisión se enriquecían con su material. Jin-ho le confiesa a Woo-seong que está investigando el asunto del ruido entre los pisos, y si tuviera la oportunidad, no dudaría en acabar con las personas responsables. Woo-seong, siguiendo la corriente, le responde que él también desearía lo mismo. Un rato después, Woo-seong se despide y regresa al edificio. Al ingresar al apartamento de Jin-ho, descubre que la red Wi-Fi que había encontrado antes proviene realmente de allí, pero lo más inquietante es que en el apartamento de Jin-ho encuentra más dispositivos de vigilancia. Al parecer, está espiando a todos los residentes y tiene cámaras ocultas en cada apartamento. Usando una tablet, puede ver en tiempo real lo que sucede en cada uno de los hogares. Cuando Jin-ho llega al apartamento, Woo-seong se esconde rápidamente. Desde su escondite puede ver cómo Jin-ho lo grabó en el sauna, específicamente cuando mencionó que quería acabar con los vecinos debido al ruido. Además, observa grabaciones de otros vecinos hablando mal de él, lo que aumenta su sensación de paranoia. Mientras Jin-ho duerme, Woo-seong sale de su escondite, dudando entre destruir el material grabado o tomar una decisión más drástica y atacar a Jin-ho. Justo cuando está tomando una decisión, alguien llama a la puerta del apartamento. Es la vecina del piso inferior, la esposa del hombre que siempre parece estar en conflicto con Woo-seong. Ella entra en el apartamento de Jin-ho, destruyendo varias cosas, y le dice que le han informado que su esposo ya no va a reaccionar. Jin-ho, visiblemente molesto, le responde que le había dicho que fingiera que estaba herido, no que se golpeara de forma tan tonta. Le recuerda que el único objetivo era ganar tiempo hasta el día de la liberación. Luego, le menciona que ella misma le había prometido que haría todo lo posible por extender su contrato de arrendamiento, porque necesitaba quedarse por el bienestar de sus hijos. La mujer lo culpa por la situación de su esposo que está agonizando, y Jin-ho, sin inmutarse, le dice que eso es algo positivo. Cuanto más muertes haya, mejor, pues aumentaría el alboroto y la tensión. Tras este intercambio, Jin-ho le entrega más dinero a la mujer, pero ella, en un arranque de furia, destruye los discos de Jin-ho donde guardaba sus grabaciones. Esto provoca la furia de Jin-ho, quien, enfurecido, la golpea brutalmente hasta acabar con su vida. Jin-ho contacta a las autoridades para denunciar falsamente que su vecino ha irrumpido en su vivienda y ha asesinado a una mujer. Acto seguido, finge cerrar la puerta para que Woo-seong crea que se ha marchado, pero cuando este sale de su escondite, lo encuentra esperándolo en el umbral. En un giro perverso, Jin-ho toma un martillo y comienza a golpearse a sí mismo para incriminar a Woo-seong, confesando que ha planeado esto durante mucho tiempo. Cuando Woo-seong le pregunta por qué lo eligió a él, Jin-ho responde que, tras investigar, concluyó que era el blanco más vulnerable para su puesta en escena. Lo describe como el ejemplo perfecto del sufrimiento de su generación. Su tragedia enviará el mensaje ideal. Woo-seong parecerá un loco que masacró a sus vecinos harto del ruido, mientras que Jin-ho emergerá como el héroe que sobrevivió para denunciar la verdadera causa, la deficiente construcción del edificio.
A punto de ser asesinado, Woo Seong le propone una alianza desesperada. Le sugiere encubrir el crimen de la vecina, haciéndolo pasar por un suicidio derivado del estrés, a cambio de que lo ayude a recuperar su propiedad. Jin-ho acepta y juntos trasladan el cadáver hasta la habitación de la presidenta del complejo. Allí, Jin-ho tortura a la mujer y a su esposo, revelando que ella, en su época de fiscal, censuró un reportaje suyo sobre la corrupción en la construcción de ese mismo edificio. Tras años investigándola, Jin-ho busca el libro de contabilidad donde ella y su marido ocultan los nombres de los involucrados en las obras de mala calidad, aunque ella asegura que solo su esposo conoce su ubicación. Jin-ho arrastra el cuerpo del esposo de la presidenta hacia la habitación blindada con acceso digital, dejando a Woo Seong a solas con ella. En ese instante, él le confiesa que solo fingió aliarse con Jin-ho para salvar su vida tras el asesinato de la vecina y procede a liberarla de sus ataduras. No obstante, Jin-ho irrumpe furioso en el cuarto y se lleva a la mujer por la fuerza, pues tras la puerta metálica solo haya instrumentos musicales y rastro alguno del libro contable. Woo Seong empuña una pistola de gas propiedad de la presidenta, pero el arma falla al intentar disparar. Jin-ho arremete contra él, momento que la presidenta aprovecha para herir al agresor con la pistola y entregarle un martillo a su marido para que contraataque. Woo Seong se acerca a un Jin-ho agonizante. Entonces, la presidenta le exige que lo remate, advirtiéndole que, con su esposo ya muerto, solo la muerte de Jin-ho evitará que él sea incriminado. Repentinamente, la presidenta ataca a Woo Seong alegando que desperdició su oportunidad y extrae el libro oculto. Revela con cinismo que construyó el edificio con materiales mediocres para maximizar beneficios y que su plan maestro consistía en generar conflictos vecinales para recomprar los apartamentos a precios ínfimos. Cuando se dispone a asesinar a Woo Seong, Jin-ho se levanta en un último esfuerzo y acaba con ella. Antes de morir, Jin-ho le pide el libro, pero Woo Seong lo ignora y decide quemar tanto el registro de sobornos como los contratos de venta. Tras abrir las válvulas de gas y encender el horno, abandona el lugar justo antes de que una explosión destruya el apartamento. Días después, tras ser dado de alta y ante una investigación estéril por falta de pruebas, Woo Seong se muda con su madre al campo. Sin embargo, una noche sueña con los papeles calcinados y regresa a su antiguo hogar. Al abrir un cajón, encuentra un documento inesperado, el título de propiedad a su nombre. En ese mismo instante, los ruidos inexplicables comienzan a resonar de nuevo. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice Unirme.